Bien, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos un día más, una semana más, para poder ser bendecidos a través de la palabra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a pasar de lleno a la palabra de Dios y vamos a dar inicio a esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para honra y gloria de nuestro Dios. Y la palabra que nuestro Dios nos ha dado por misericordia se encuentra en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 5 en adelante, capítulo 5. Lleva por título Eliseo y Naamán. Bien, y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos ayude. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también carta para el rey de Israel, que decían así, cuando llegue a ti esta carta, sabed por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rajó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rajado su vestido, envió a decir al rey, ¿por qué has rajado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ello, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados
se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Y le instaba que aceptare alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: Te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: Ve en paz, y se fue y caminó como media legua de tierra. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, para no alargarnos tanto. Es más, queda un resto más, pero ya conocemos nosotros la historia de Naamán. Bien, hermanos, vamos, con la ayuda de nuestro Dios, a ver lo que Dios nos entrega a través de esta historia tan maravillosa de un general de ejército. Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vemos aquí a un gran hombre en una muy buena posición, un general de ejército. Y como nos dice la palabra, su rey le tenía en gran estima. ¿Por qué? Porque este hombre estaba a cargo del ejército de Siria y a través de este hombre, Naamán, Dios había dado victoria a Siria en muchas batallas. Y como nos dice la palabra, pero este hombre era leproso. Y sabemos, hermanos, que por la palabra de Dios, la lepra es una enfermedad muy terrible. Es algo que llena todo el cuerpo. Y la palabra de Dios nos habla en el Antiguo Testamento lo terrible que era esta enfermedad en aquellos tiempos. Una enfermedad que llenaba el cuerpo de llagas. Y era una enfermedad terrible que no tenía cura. Era una enfermedad que era dolorosa en gran manera y cubría todo el cuerpo de la persona. Y esta persona, su piel se llenaba de llagas y
Y a veces llegaba a tal extremo que esa lepra se hinchaba y se producían grandes llagas en el cuerpo de la persona, en toda su piel, en todo su cuerpo, y aparecían llagas que hacían ver la carne viva, y se veía esa carne y supuraba y salía un mal olor y supuraba y botaba materia. Era una enfermedad terrible que cubría todo el cuerpo y no había cura. Y cuando una persona era diagnosticada por esta enfermedad de lepra, era apartada de todo el pueblo y era expulsada del pueblo y tenía que retirarse y dejar sus familias, sus parientes, e irse a vivir en un lugar apartado. Y los expulsaban, los echaban. Ya no pertenecía al pueblo, los separaban, por cuanto él tenía una enfermedad que podía contaminar a los demás, porque era una enfermedad infecciosa que contaminaba. Era tan terrible esta enfermedad que no solamente la persona que poseía esta enfermedad no solo sufría los dolores físicos, sino que también sufría dentro de su corazón, de su espíritu, por ser apartado de sus seres queridos y de su pueblo. Y esta persona tenía que vivir en lugares desiertos, con otros leprosos en su misma condición. Y la palabra nos narra que también tenían que vestirse con ropas andrajosas, con ropas destruidas, para que así pudieran reconocerlos, aquellos que estaban sanos, reconocer que esa persona que vestía de esa forma era un leproso, y se cubrían con esas ropas andrajosas y destrozadas, cubrían su cuerpo para que no se viera esa enfermedad, porque era una enfermedad repugnante, era terrible, a la vista era algo repugnante, y les cubría desde la mollera hasta la planta de los pies. Era terrible, y no había esperanza para aquellos, no había cura, eran apartados, eran desechados, y no podían estar con los demás. Su condición era una condición sin esperanza. No tenían dónde acudir y llevaban esta enfermedad en su cuerpo que era tan terrible. Y ellos vestían unas ropas andrajosas y también tenían que ir diciendo cuando venía alguien sano, ellos tenían que gritar, dice la palabra de Dios, y decir: leproso, leproso soy leproso, soy inmundo, no te acerques a mí porque te puedo contaminar. Y así nos narra la palabra de Dios, estudiando la condición de aquellas personas que sufrían y padecían esa enfermedad. Y esta enfermedad la tenía este gran general y la llevaba por mucho tiempo. Y aunque él era un hombre importante, un hombre valeroso, un hombre que tenía una buena posición y estaba al servicio de su rey, no tenía, aunque él poseía riquezas, dinero, fama, y era valeroso, no tenía cómo ser sanado. Ni siquiera él, sirviendo a su rey, podía ser sanado. No existía ninguna cura. Era una condición sin esperanza. Y nos dice la palabra de Dios: era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha
la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabed por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decirle al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará él el lugar y sanará la lepra. Y dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue muy enojado. Vemos que este hombre tenía la posibilidad y fue enviado por su rey a la tierra de Israel, porque una muchacha que había sido esclavizada por algunas bandas estaba al servicio de la esposa del rey, y ella le contó que en Israel había un profeta, un varón de Dios, que si su señor fuera a él, el profeta le sanaría. Y vino y fue enviado por su rey, y su rey le dio oro, platas, vestidos preciosos para que llevara como regalo, como ofrenda al profeta. Y llegó este hombre, y como era un hombre valeroso, importante, y tenía honra de parte de su rey, él pensaba y decía entre sí: iré a la casa del profeta. Y llegó a la casa del profeta y decía: saldrá el varón de Dios y pondrá su mano en mi llaga y sanaré. Había orgullo en el hombre. ¿Por qué? Porque por su posición. Pero él tenía una necesidad muy grande, la cual nadie podía ayudarlo, solamente el varón de Dios. Y él, con esa condición, o quizás él se miraba a sí mismo que era un gran general y que estaba al servicio del rey, pensaba que el varón de Dios iba a salir corriendo y lo sanaría. Pero vemos aquí por la palabra de Dios que Eliseo le dice a su siervo, Gehazi se llama,
le dice, ve y dile al varón que vaya al Jordán y se sumerja 7 veces y será sano. Y vemos que este gran general se molestó mucho y se enojó bastante en extremo, tanto así que no quiso obedecer a la palabra del profeta. ¿Por qué? Porque había mucho orgullo en él. Se miraba a sí mismo como un gran hombre, pero era leproso. ¿De qué le servía su condición, sus títulos, su grandeza? ¿De qué le servía la plata, el oro, si era leproso? Y esa enfermedad era terrible, era repugnante. Y vemos que él se enojó porque el profeta no salió corriendo a atenderlo. Y no quiso obedecer a lo que el profeta le mandaba. Y el profeta le mandaba aquello porque Dios le había dicho lo que tenía que hacer. Y el hombre no quiso obedecer y se fue y se dio la media vuelta y regresaba. Y se iba en las mismas condiciones por no obedecer a la palabra que el profeta le estaba diciendo. Y lo que el profeta le estaba diciendo era palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando había un leproso, había leyes que nos narra la palabra de Dios, leyes específicas que Jehová Dios había dado a Moisés, en el cual se narra lo que tenía que hacer una persona que era leprosa. Y habían leyes y habían rituales que tenían que seguir aquellas personas que se encontraban en esta condición de inmundo, porque era una condición tan terrible que estas personas eran declarados inmundos. Eran unas personas que sufrían en extremo con esta enfermedad, porque era una enfermedad que les cubría todo el cuerpo y eran desagradables. Desde la mollera de su cabeza hasta los pies. Y Dios le entregó a Moisés lo que debían hacer. Y nos narra la palabra de Dios que tenían que hacer muchas cosas. Tenían que, según Dios le decía, tenían que ir cuando alguien era encontrado con esta lepra, tenía que ser llevado al sacerdote. Eso es lo que decía la ley de Moisés, que Dios le entregó. Y esta persona que padecía esta enfermedad tenía que ser llevada al sacerdote. Y el sacerdote tenía que revisarlo. Y éste iba y se acercaba al leproso y lo examinaba y veía si realmente esta persona lo que padecía era lepra. Y si era lepra, dice la palabra de Dios, el sacerdote lo miraba y lo declaraba inmundo. ¿Por qué? Porque esta lepra era tan poderosa, era tan fuerte, que sus carnes se abrían y se les producían unas aberturas, unos hoyitos ahí que se les veía las carnes vivas y supuraban. Y era tan poderosa esta enfermedad que aún los cabellos, los vellos del cuerpo que estaban en medio de esa llaga se tornaban blancos. Hasta los pelos eran contaminados, porque esta enfermedad era muy poderosa, era terrible. Y la condición de la persona
cambiaba en extremo. Pero Dios entregó estas leyes y tenía que ser llevado al sacerdote. El sacerdote tenía que revisarlo y él tenía que decir si esta persona tenía realmente la lepra, y si era así lo declaraba inmundo. Y al ser declarado inmundo era expulsado. Pero si venía un leproso y el sacerdote lo veía y lo revisaba, dice, el sacerdote mandará luego que se tome para él, que se purifique. Dice, el sacerdote mandará luego que se tome para él, que se purifique 2 avecillas vivas, limpias. Tenían que tomar 2 avecillas y ofrecerlas y tomarla el sacerdote, porque aquí dice la palabra de Dios, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tome para él, que se purifique 2 avecillas vivas. Y el sacerdote dice, matará una de las avecillas y llenará un vaso de barro con su sangre bajo aguas corriendo. Después tomará la avecilla viva y tomará el cetro, la grana, el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corriendo. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará su vestido, y raerá todo su pelo y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días, y al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, de sus ojos, todo su pelo, y lavará su vestido y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Y al 8º día tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo. Vemos aquí, hermanos, que había un ritual que tenían que seguir los que padecían esta enfermedad. Y dependía solamente del sacerdote. Y vemos, hermanos, que la lepra era tan terrible que para esa persona no había esperanza. Pero vemos que algunos padecían la enfermedad, iban y el sacerdote los revisaba y había esperanza para ellos porque empezaba la lepra como a sanar. Y este hombre sufría de aquello y fue enviado al profeta. Y él, en su corazón, había algo, un orgullo terrible. Aparte de su condición física, en él había un orgullo terrible, que quizá era peor que la lepra. Nosotros, hermanos, cuando llegamos a estos caminos, ¿en qué condición llegamos? Dios nos trajo a estos caminos, a un camino de santidad, de pureza, de limpieza.
Pero nosotros veníamos en una condición semejante a un leproso. Porque la lepra, hermano, tipifica la condición pecadora del hombre. Nosotros éramos inmundos. Nosotros estábamos en una condición sin esperanza como este gran general. Sí, en el mundo quizás teníamos una buena condición, quizás teníamos un lugar respetable, pero ignorábamos que nuestra condición espiritual, hermano, era terrible ante la presencia de nuestro Dios. Y quizá no lo sabíamos, pero cuando llegamos a estos caminos, Dios nos mostró que éramos inmundos, que éramos pecadores, que no teníamos esperanza alguna y que nuestra condición era terrible, hermano, porque el pecado en el hombre, en la mujer, es una enfermedad que hiede, que es repugnante, que es algo que no es sanado por nada, como aquellos que sufrían en esa época, no tenían esperanza y eran apartados, separados del pueblo, de sus familiares, porque su condición podía contaminar a los demás y enfermar a los demás. Pero Dios nos salió al encuentro y nos trajo a estos caminos en esa condición. Porque la única esperanza para un leproso es Dios. La única esperanza para aquel que tiene el pecado en su vida arraigada, que brota de dentro de nosotros, y estamos desde la mollera hasta la planta de los pies, éramos una podrida llaga, dice la palabra de Dios. El profeta habla de su pueblo, Israel, como una nación pecadora, como una nación que estaba enferma. Y dice la palabra de Dios que Israel era una nación que estaba enferma desde la planta de los pies hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Una nación enferma. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y como este gran general, ellos se sentían orgullosos de ser el pueblo escogido, pero no se daban cuenta que aunque ellos fueron escogidos por Dios, como nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Dios y traídos a estos caminos de gloria, pero ese pueblo que se sentía, el pueblo de Israel, orgulloso de ser elegidos por Dios, pero su condición no era buena. Era como la condición de un leproso. Porque así dice la palabra de Dios, cuando alguien no reconoce su condición pecadora y no se ha convertido y no se ha lavado, no se ha limpiado con la sangre de Cristo y con la palabra de Dios, y si no ha hecho vida en su corazón, sigue siendo un leproso. Y su condición es inmunda.
esa nación pecadora que habla el profeta, que es el pueblo de Dios, ellos se sentían orgullosos, pero su corazón aún no había sido un corazón humillado y arrepentido. Ellos seguían teniendo la lepra del pecado en su cuerpo, en su corazón. Seguían pecando y desobedeciendo a Dios. Y no razonaban, no meditaban en la palabra de Dios y no obedecían a la palabra de Dios como Naamán. Naamán no quiso obedecer al profeta y prefirió irse en la misma condición que se encontraba de lepra. Y si no es por sus criados que le dijeron, mi señor, si el profeta te pidiera hacer algo grande, no lo harías. Pero si él te dice, ve y lávate, ¿no es más fácil? Hermanos, Dios lo único que nos pide en su palabra, que seamos humildes y obedientes a la palabra. No seamos como Naamán, orgullosos, tercos, duros. Y él resistió a la palabra del profeta y prefirió irse y no ser sanado. Nosotros, ¿cuántas veces resistimos la palabra de Dios y no obedecemos a lo que nos manda el Señor a través de su palabra? Y preferimos devolvernos y altercar. Y cuando está esa condición en el corazón del hombre, de la mujer, sigue siendo un leproso, sigue siendo inmundo, porque no quiere humillarse, no quiere reconocerse y se mira a sí mismo en su condición humana y dice, no, yo soy importante, no, yo soy aquí, yo soy allá, yo no necesito ir a lavarme a ese Jordán. ¿Acaso no hay en Damasco, decía este general, ríos más limpios, más puros, en el cual yo vaya y me sumerja y sea sanado? Pero este profeta ignoraba, este hombre, este general ignoraba y no sabía que su sanidad no dependía del río, porque el río no tenía ningún poder. Por algo el profeta le dijo, ve y sumérgete 7 veces. ¿Por qué le dijo 7 veces? Porque en la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que el número 7 representa a Dios, la perfección de Dios, el poder de Dios. Por eso que el profeta le dijo 7 veces sumérgete en el Jordán y serás sano. En el Antiguo Testamento, cuando ellos ofrecían por el leproso estos palominos, estas aves, una tenía que ser sacrificada y la otra tenía que sumergirse en la sangre de la ave que había sido sacrificada, y esa sangre untada en la ave viva tenía que ser pasada por el leproso y tenía que ser derramada y durante 7 veces para que pudiera ser sano y limpio. Y vemos que el hombre no quiso y pensaba dentro de sí, no, yo en mi tierra hay aguas más limpias, más transparentes, y voy a ir allá y seré sano. Pero no dependía del río, sino que depende de Dios. Por eso que el profeta le dijo, sumérgete 7 veces, porque el 7 representa la santidad, la perfección, representa a nuestro Dios. El único que tiene poder para limpiarnos, hermanos, de nuestra lepra del pecado
en nuestro Dios. Y hoy día vemos que todo lo que representaba esos rituales de degollar animales, aves, y esos leprosos tenían que ser rociados con esa sangre. Vemos ahora y nos damos cuenta que ese sacrificio representaba al Cordero inmolado, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se ofreció por nosotros como un manso cordero y fue a la cruz y derramó su sangre, y con su sangre nos lavó y nos limpió de la lepra del pecado. Y todas nuestras inmundicias, hermanos, en la condición que nos encontrábamos, fueron lavadas y limpiadas. Y todo, desde las molleras hasta la planta de nuestros pies, hermanos, fuimos lavados y limpiados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, que es el sacerdote, es el único que nos puede declarar limpios. Porque el leproso en el Antiguo Testamento, cuando era declarado leproso, tenía que ser llevado al sacerdote. Y el sacerdote tenía que verlo y revisarlo. Solamente el sacerdote lo podía hacer. Y una vez que esa lepra iba desapareciendo, si Dios así lo quería, el sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio de aves, de animales, y derramar la sangre sobre el altar para poder borrar las culpas y poder hacer limpio a ese que estaba con esa lepra. Y hoy día nosotros, hermanos, podemos entender y comprender que todo aquello tipificaba a nuestro Señor Jesucristo, que iba a venir a este mundo y iba a ser entregado como un manso cordero, y iba a ser llevado a la cruz y derramar su sangre por nosotros los pecadores, porque era necesario, porque nuestra condición era inmunda, hermanos. Éramos leprosos, teníamos la lepra del pecado en todo nuestro ser, y no había cosa buena en nosotros, dice la palabra de Dios. Éramos leprosos, inmundos, desde la mollera hasta la planta de los pies, y no teníamos esperanza alguna. Pero nuestro Señor Jesucristo vino como un manso cordero y derramó su sangre, y nosotros somos lavados y limpiados de toda nuestra inmundicia, de todo nuestro pecado, por la sangre del Cordero inmolado en la cruz. Y Él ahora, como sacerdote para siempre, estando hoy día en el cielo a la diestra de su Dios, de su Padre, Él nos presenta ante Dios lavados y limpiados, y no con sangre de corderos y de machos cabríos, sino que con su propia sangre, con la sangre inocente, con la sangre santa y pura, sin mancha, de nuestro Señor Jesucristo. No con sangre de animales que tenían que ser limpios, puros, sin defecto. No con sangre de animales, sino con la sangre del Cordero inmolado de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre pura y santa, sin pecado, fue derramada en la cruz para borrar
toda nuestra inmundicia, todos nuestros pecados. Y Él está hoy día a la derecha de su Padre, intercediendo por nosotros y mirándonos con misericordia y presentándonos ante su Padre, lavados y limpiados con su propia sangre. Y Él nos lavó y nos limpió y nos dejó puros y limpios. Y con su sangre, una vez lavados y borrados todos nuestros pecados, porque la palabra de Dios dice, si tus pecados fueren como la grana, sí, hermano, porque la lepra brotaba como grana en la piel y supuraba y se veían las carnes vivas y estaban llenos y cubiertos de granas de esa lepra inmunda. Y la palabra de Dios nos enseña, si tus pecados fueren como la grana, dice que vendrán a ser como la nieve blanca, y si fueren rojos como el carmesí, porque a veces esa lepra se tornaba roja y cubría el cuerpo a tal extremo que se veían las carnes vivas de ese leproso sin esperanza. Dice que si fueren rojos como el carmesí, si fueren muchos y abundantes, vendrán a ser como la blanca lana. ¿Y cuál es la sangre que me puede lavar y limpiar? Si mis pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Solo la sangre de ese Cordero puro y santo que es nuestro Señor Jesucristo nos lavó y nos limpió de toda nuestra inmundicia, que estábamos cubiertos de la mollera hasta la planta de los pies. Y hoy Él está a la diestra del Dios Todopoderoso y nos declara y dice, Padre, están limpios, han sido lavados y limpiados, y no con sangre de animales, ni de machos cabríos, ni de aves, sino que han sido sanados y limpiados por mi propia sangre. Él se ofreció como una ofrenda pura, sin mancha. Él mismo, Él con su vida, con su cuerpo y con su sangre, nos lavó y nos limpió de toda nuestra culpa, de toda nuestra inmundicia que nos cubría. Y Él nos declara hoy día lavados y limpiados por su sangre preciosa. Hermanos, qué grande el sacrificio que hizo nuestro Dios por nosotros los pecadores, que estábamos en una condición sin esperanza alguna, íbamos directo al precipicio, porque no había y no existía ningún otro medio, ninguna otra curación, no había otra forma como aquel general o como aquellos leprosos que tenían que ser apartados del pueblo y tenían que vivir en cuevas, separados por su condición. Nosotros estábamos en esa condición, hermano, pero hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido justificados, hemos sido, hermano, hechos una nueva criatura, y todos nuestros pecados ya han sido borrados por la sangre de Cristo. Somos una nueva criatura gracias al sacrificio de este Cordero inmolado, que se entregó como una ofrenda pura y santa. Y Él lo hizo por amor a nosotros, porque vio nuestra condición sin esperanza, que no había otro sanador, que no había otro médico
el cual nos pudiera lavar y sanar de nuestra lepra que es este pecado que estaba arraigado en nosotros. Hermanos, qué grande es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo de ofrecerse como un cordero y derramar su sangre por nosotros. Pero Él nos pide ahora que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, no como este general que no quería obedecer y quería seguir en su condición y prefería seguir siendo leproso y no ir al río y hacer como el profeta le mandaba. ¿Cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra? Y nos dice lo que tenemos que hacer, que tenemos que ser humildes, que tenemos que humillarnos, como este general que tenía que ir y entrar a las aguas y sumergirse 7 veces en el Jordán, porque el Jordán, en la condición que narra la palabra, aunque sus aguas no eran limpias y transparentes, la condición del general era inmunda. Y no era el río el que iba a lavarlo y limpiarlo, sino que iba a ser Dios mismo. Pero para eso él tenía que obedecer a la palabra del profeta. Tenía que entrar a las aguas y humillarse, entregarse a la palabra y creer a la palabra del profeta. ¿Estamos nosotros creyendo a la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo a la palabra de Dios? Porque nuestra condición, hermano, no era buena. Éramos inmundos. Y lo único que nos quedaba era entregarnos a este Cristo de la gloria y creer en el sacrificio que Él hizo, derramar su sangre por nosotros, los pecadores, los leprosos, porque el pecado abundaba en nosotros como una lepra inmunda. No teníamos esperanza y no había otro sanador, no había remedio, porque el pecado nos cubría de la mollera hasta la planta de los pies. No teníamos esperanza. No había otro médico. Cristo es el médico. Él nos vino a sanar de nuestra enfermedad que nos cubría todo nuestro cuerpo. No había cosa buena en nosotros. Todos estábamos, como dice el profeta, en una condición pecadora. Y todos estábamos enfermos de la mollera hasta la planta de los pies. Pero Cristo nuestro Señor se humilló y se entregó como un cordero sin mancha, y con su sangre nos lavó y nos limpió en la cruz. Hermanos, pero tenemos que seguir aquí en estos caminos, obedeciendo a la palabra de Dios. Y vemos aquí que el general obedeció, porque sus criados le dijeron: ve y haz como te dice el varón de Dios. Porque no es difícil lo que Él te pide, porque si Él te pidiera algo difícil, hacer algo terrible, no lo harías. Pero Él simplemente te dice: ve y desciende. Y vemos aquí, y dice en el capítulo 14, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Pero él tuvo que descender de su carro y tuvo que dejar su orgullo y sus pensamientos de lado. Y tuvo que zambullirse no una vez ni 2, sino que, como había dicho el profeta, 7 veces. 7 veces se tuvo que zambullir en el Jordán, en esas aguas. Y una vez que él se humilló y salió
y se levantó a la 7ª vez, como le había dicho el profeta, dice que sus carnes fueron limpias como la carne de un niño. Quedó limpio como la carne de un niño. Hermano, eso hace cuando el corazón del hombre, de la mujer, cree a la palabra de Dios y obedece a la palabra de Dios. No seamos, hermanos, tercos, orgullosos, porque ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Él ya borró todas nuestras culpas, que eran como la grana y que eran rojos como el carmesí. No había cosa buena en nosotros, pero la sangre de este Cordero inmolado que se entregó nuestro Señor Jesucristo con su sangre pura y santa, nos lavó y nos limpió y borró todas nuestras transgresiones, y que eran muchas, hermano. Tú recuerdas en qué condición llegaste a estos caminos, pero ahora tenemos que seguir adelante, obedeciendo a la palabra de Dios, siendo humildes, mansos. Tengamos cuidado, hermano. No vaya a ser que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ya ha sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No vaya a ser que brotando alguna raíz de amargura, muchos seamos contaminados como esa lepra. Porque cuando hay amargura en el corazón del hombre, de la mujer, hermano, esa persona no se reconoce, no se humilla, porque hay amargura y que está arraigada en su corazón. No sea que después que haya sido lavado, hermano, por la gracia y la misericordia de Dios, brote alguna raíz de amargura. El Señor te dice: hijo mío, dame hoy tu corazón, limpia tu corazón con la palabra de Dios. Humíllate al Señor, y si tienes que humillarte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces, humillémonos y reconozcámonos siempre que éramos leprosos, sin esperanza. Y si hoy día hemos sido lavados y limpiados, fue por gracia y misericordia de este Cordero que se inmoló en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos siendo humildes, y si tenemos que seguir adelante humillándonos, no 1 vez ni 2, 7 veces, sigamos a la perfección, porque el número 7 representa la perfección, la santidad de Dios. Hermanos, no seamos orgullosos y tercos. En una oportunidad, unos leprosos, 10 leprosos, salieron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, y de lejos le gritaban y le decían: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, que somos leprosos. Y no se querían acercar al Maestro, estos 10 leprosos, porque ellos sabían que podían, según la ley, contaminar con su condición inmunda. Y de lejos le gritaban: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. El Señor ha tenido de nosotros misericordia, hermano. Y vemos que el Señor les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote para testimonio. Y fueron, porque así lo decía la ley. Nuestro Señor respetaba la ley. Y fueron, y cuando iban, porque obedecieron a lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo, vayan, aún estaban en la condición de leproso, sino que les mandó, y en el camino fueron limpiados. Hermano,
este general, si hubiese obedecido, habría descendido y hubiese sido limpio. Estos leprosos, estos 10 leprosos que nuestro Señor los mandó y que se mostraran al sacerdote, en el camino fueron limpiados. ¿Por qué? Porque obedecieron. Porque tenemos que tener un corazón manso y humilde, hermano. Un corazón limpio, obediente a la voz de nuestro Dios, a la palabra. Y estos leprosos obedecieron a Cristo y fueron limpiados. Pero la palabra nos narra que uno volvió y volvió a dar gracias al Señor y volvió y daba glorias a Dios. Y nuestro Señor lo miró y le dijo: ¿acaso no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y dónde están los otros 9? ¿Acaso no pudieron volver y glorificar y dar gracias a Dios, sino que solamente uno? Hermano, lo que Dios ha hecho con nosotros es algo tan grande, tan maravilloso, de lavarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, que nosotros debemos glorificar a Dios y darle gracias y ser agradecidos, estar siempre con un corazón agradecido, alabando y glorificando a Dios, que nos lavó y nos limpió de nuestra inmundicia, de nuestro pecado. Y ese uno que volvió le daba gracias al Señor y glorificaba su nombre, porque él se daba cuenta que había sido sanado de esa inmundicia, de esa lepra, de ese pecado, que no tenía esperanza alguna. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia y los limpió. Pero uno volvió a dar gracias a Dios. Debemos ser agradecidos. Debemos ser obedientes, humildes a la palabra de Dios. Y todos los días de nuestra vida estar dando gracias y glorificando a Dios y obedeciendo su palabra. Y el Señor lo miró a ese que volvió y le dijo: vete, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Cómo está hoy día nuestra fe, hermano? ¿Cómo está hoy día nuestra gratitud a nuestro Dios? ¿Seguimos con esa misma fe, con esa misma gratitud? Recordemos, hermano, en la condición que nos encontrábamos. Y por gracia de Dios hemos sido lavados, hemos sido sanados, hemos sido justificados. Hermano, tengamos cuidado de no volver a caer en esa condición, porque ya nuestro Cristo ya lo hizo todo. Ya hemos sido lavados, limpiados y justificado por la sangre del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos ser agradecidos y levantar manos santas y glorificar a Dios y darle gracias y disponer nuestro corazón manso y humilde ante este Cordero inmolado que nos lavó por gracia y misericordia. Sigamos adelante con un corazón limpio y agradecido. No sea que dejemos de alcanzar y caigamos de esta gracia, que ya hemos sido lavados y limpiados. No haya en los corazones corazón amargado, no haya alguna raíz de amargura, hermano, porque si brota nuevamente esa lepra, serás contaminado, porque puede volver, hermano. Y si tú vuelves atrás, ya no tendrás esperanza, porque ya has sido lavado, limpiado y justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de nuestro Dios, bendito es nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros los pecadores. Hermano,
Seamos obedientes y sigamos adelante con un corazón manso y humilde y agradecido de lo que Dios hizo por nosotros y nos lavó y nos limpió. Y ahora estamos esperando su venida. No nos contaminemos nuevamente con la lepra del pecado, porque siempre está ahí latente esa enfermedad, porque la sangre de Cristo te limpió, hermano, nos limpió a todos. Gracias a nuestro Dios por esa obra maravillosa. Dios nos bendiga, hermano. Para Dios sea toda honra y gloria, y Él de nosotros siga teniendo misericordia. Les saludo en el nombre de nuestro Señor. Bendiciones para todos. Pronto nos veremos, hermano. Para Dios sea honra y gloria. Amén.